Cuando hablamos de la cadena de suministro, sabemos que una pieza clave y de gran importancia es el almacén. La gestión de almacén es un proceso complejo, que a su vez comprende un buen número de procesos y actividades propias de la función logística que han evolucionado enormemente en los últimos años. Mi nombre es Leticia García. Soy Industry Account Executive para empresas de retail y gran consumo en SAP y hoy, de la mano del partner Intelligence, nos gustaría hablaros de la solución de SAP EWM. Esta es la agenda que vamos a seguir. En primer lugar, veremos la propuesta de valor de SAP Digital Supply Chain, de la mano de Eugenio Moya, responsable comercial de este área. También veremos cómo ayuda a enfrentarse a los nuevos retos que han surgido con el COVID-19. Por otro lado, tendremos un resumen de las soluciones de gestión de almacenes para terminar con nuestros compañeros de Intelligence, que nos expondrán los beneficios que empresas como Affinity Petcare y Apply han podido ver con el uso de la herramienta SAP EWM. Muchas gracias, Leticia. Hoy en día, las empresas se enfrentan a lo que llamamos comúnmente como la economía de la experiencia, lo que les lleva a tener una innovación constante y diferenciarse de la competencia. Ofrecer a los clientes un servicio personalizado, un servicio omnicanal, una mejora del servicio y todo ello en un contexto donde nos enfrentamos a un alto grado de incertidumbre, tanto como los escenarios del Brexit, en los escenarios de la lucha comercial, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, y como todos sabemos recientemente, toda la incertidumbre que nos ha traído el COVID-19, el virus COVID-19. En este aspecto, recientemente he visto una noticia en un periódico internacional donde el CEO de Tesco resaltaba que en estas últimas semanas habían tenido que adaptarse o cambiar más que en los últimos 10 años, para que tengamos una perspectiva de los nuevos escenarios a los que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas, meses. Si entramos en la propuesta de valor de SAP Digital Supply Chain, vemos en la diapositiva que el objetivo principal es unir cada uno de los estadios de la cadena de valor, empezando desde la parte de diseño, pasando por fabricación, la parte logística y terminando en la parte de operaciones. Todo ello englobado dentro de una planificación constante de la demanda y de la parte de reaprovisionamiento y también incluyendo las diferentes redes o networks que nos permiten estar en comunicación en todos los departamentos, tanto internamente tanto con los actores externos, tanto en la parte de suministro como en la parte de distribución. Por lo tanto, lo que queremos conseguir con nuestra propuesta es ayudar a cerrar ese gap, ese vacío que hay en la experiencia a nuestros clientes, que el cliente sea el centro de todas las decisiones que le tomamos, aumentar la visibilidad en toda la cadena de suministro, tanto internamente como externamente, mejorar la productividad haciendo uso de las diferentes iniciativas que nos puede traer Industria 4.0, sin olvidarnos de la parte de sostenibilidad. Dentro de este ciclo, de estos procesos de alto nivel de la cadena de valor de supply chain, nos vamos a focalizar en la parte de delivery o de logística. Dentro de la parte de logística, las diferentes soluciones del portfolio se comprenden, por un lado, como vemos en el lado izquierdo, soluciones más transaccionales que se pueden desplegar tanto en cloud como en on-premise, que van desde la parte de asegurar la asignación de stock con el Advanced Available to Promise, soluciones de gestión de almacén con Extended Warehouse and Yard Management y soluciones y la solución que se encarga de toda la gestión y optimización del transporte. Estas se complementan con la solución cloud de colaboración con los diferentes actores de la cadena de transporte como Logistic Business Network, al igual que la solución que nos permite tener una analítica avanzada de las operaciones de almacén con SAP Warehouse Insights. Posteriormente, mi compañero Eduardo González, del área de soluciones de supply chain del departamento de preventas, se focalizará específicamente
con S4 HANA Extended Warehouse Management y con Warehouse Insights. Para terminar, me gustaría resaltar algunos de los retos que nos está trayendo el escenario del COVID-19 y cómo nuestras soluciones de Digital Logistics, Digital Supply Chain Logistics, nos permiten mejorar o atacar esos nuevos retos. Por un lado, las dificultades de reabastecimiento a los retailers, la congestión o alta rotación de stock o altas operaciones dentro de cross-docking, dentro de los almacenes y la capacidad de no disponer de los recursos adecuados en los momentos de alta demanda dentro de las operaciones de almacén. Con las soluciones que vamos a revisar al día de hoy y con los ejemplos que veremos más tarde de la mano de nuestro partner Intelligence, podemos ver cómo algunos indicadores de reducción de los ciclos de picking, mejoras de la eficiencia hasta de un 50% o incluso ejemplos nos encontramos en clientes de reducción de coste de hasta un 20% en las operaciones de almacén. Todo esto, volviendo al ejemplo del CE de Tesco, no, nos vamos a enfrentar y lo tenemos que abordar cuanto antes los nuevos retos, entre ellos que el COVID pues nos ha traído de manera acelerada a las áreas de logística, en concreto la parte de ejecución logística de almacenes y transporte. Con esto terminamos este primer bloque y damos paso a nuestro compañero Eduardo para presentar las soluciones de gestión de almacenes. En la siguiente parte del webinar vamos a hacer un resumen de las capacidades funcionales de Extended Warehouse Management y nos vamos a centrar en algunos aspectos de usabilidad de EWM en S4 HANA. Extended Warehouse Management es una solución de gestión avanzada de almacenes que me va a permitir gestionar de manera integral todos los procesos de un almacén de diferente tipología, como un almacén de fabricación, un almacén de distribución, tiendas, almacenes de repuestos, ¿vale? Hay diferentes procesos específicos para cada tipo de almacén y para cada uno de estos almacenes voy a poder hacer una cobertura de procesos que va desde los procesos de entrada de mercancía y almacenamiento a los procesos internos de almacén, como pueden ser reposiciones, inventarios, montaje de kits, manipulaciones, etcétera, y procesos de salida, bien sea puesta a disposición para fabricación o expediciones a clientes, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta que tengo una plataforma que me permite tener capacidades analíticas integradas con mis operaciones de almacén, lo que me va a dar visibilidad, que me va a permitir gestionar operaciones complejas como almacenes de tránsito, procesos de cross-docking y distribución de mercancía, que me va a permitir gestionar los recursos y el personal dentro del almacén con sus capacidades y la demanda que tengo y al final la disponibilidad de recursos para ejecutar las actividades del trabajo. Y me va a permitir también, a su vez, facilitarme la integración con tecnologías de movilidad, como puede ser la radiofrecuencia, como puede ser el picking por voz, o de conectividad directamente con almacenes automáticos, robots, etcétera. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de un sistema orientado a la optimización de procesos de almacén. Esto es construir las órdenes de trabajo de la manera óptima para que sean asignados a recursos y que puedan ejecutarlas en la secuencia adecuada, ¿vale? Es decir, ser capaz de consolidar demandas de actividad en una misma orden para que la ejecute un mismo recurso de manera secuencial, ser capaz de definir los enrutamientos para cada una de las operaciones. Yo cuando hago una entrada de mercancía no hago una descarga y lo meto en una ubicación final. En algunos casos sí, pero en muchos casos tengo operaciones internas, operaciones de desconsolidación, operaciones de gestión de calidad, operaciones intermedias en las cuales yo manipulo la mercancía y que son pasos que tengo que ir dando en todo el almacén hasta que llego al almacenamiento final, ¿no? Entonces, el ser capaz de organizar todos estos pasos internos y su secuencia dentro del almacén es parte también de lo que me va a permitir hacer Extended Warehouse Management, así como utilizar reglas de slotting para buscar la ubicación óptima de cada mercancía, de cada producto a almacenar dentro del almacén. Ser capaz de determinar cuál es la ubicación óptima en base a parámetros pues, como la rotación
o otra serie de características, ¿no?, que hagan que un producto tenga que estar en una ubicación más cercana al picking o más cercana a las líneas de producción, o que sin embargo tiene menos rotación y puedo mantenerlo en un almacenamiento secundario, ¿no? Entonces todo esto es parte de lo que hago a nivel de optimización. Otro punto importante es cómo el sistema me facilita la gestión y la creación de palets en base a volúmenes, a dimensiones, etcétera. El sistema tiene algoritmo de cartonización que me permite hacer toda esta propuesta de embalajes, ¿no?, y toda esta construcción de los palets y las unidades de manipulación a través de algoritmos, a través de la lógica interna y teniendo en cuenta pesos, dimensiones, volúmenes, etcétera. Tenemos una parte también muy importante, sobre todo a la hora de gestionar todo lo que son las actividades de almacén, que es el Wave Management, la gestión de oleadas, que me va a permitir agrupar y planificar todas las tareas que tengo que realizar en el almacén, teniendo en cuenta en qué momento tiene que estar puesto a disposición en el muelle la mercancía, por ejemplo, para una expedición, ¿no? Me permite, a partir de una hora de salida de una ruta o de una hora planificada de salida de mercancía, ser capaz de planificar cuándo tengo que empezar a realizar las actividades, pues de bajar los palets de almacenillos o de empezar a hacer las actividades de picking con el objetivo de tener todo listo en el muelle en el momento adecuado para la salida de mercancía, ¿no? Y otro aspecto importante es la consolidación de stock, ¿no?, sobre todo para ser capaz de hacer el máximo uso del almacén, ¿no? En muchas ocasiones voy a tener ubicaciones que están parcialmente utilizadas, ¿no?, o que tengo medio palet, o que tengo parte de la mercancía de productos distribuida a lo largo del almacén, y voy a tener oportunidades de consolidación del mismo producto en la misma ubicación y de esta manera pues ir dejando espacios libres, ¿no?, el mismo producto o diferentes productos que sean compatibles, pero con el objetivo al final de intentar consolidar en lo máximo posible la mercancía y liberar espacio dentro del almacén. Vamos a pasar a tratar los aspectos de usabilidad de Extended Warehouse Management. En Extended Warehouse Management nos vamos a encontrar fundamentalmente con dos tipos de usuario, dos roles principales. El primero de ellos es el de jefe de almacén o el de jefe de turno, responsable al final de todo lo que está sucediendo en el almacén y que tiene que tener visibilidad de de qué actividades tiene que realizar, cuál es el estado de cada una de ellas, cuál es la utilización de los recursos, cuál es el estado de preparación de las cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Un rol muy de tener visibilidad y ser capaz de organizar el trabajo. Y por otro lado tenemos un rol de operador de almacén, ¿no?, aquel que realmente va a realizar y va a ejecutar las actividades, los picking, los almacenamientos y las diferentes actividades internas que tenga dentro del almacén. Para el primer rol que comentamos, el de jefe de almacén, lo fundamental es tener visibilidad, ¿no?, de cuáles son los trabajos a realizar, cuál es el estado de todas las tareas y cuál es la organización de las mismas, alertas y cosas que lleve retrasadas, gestión de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso hay una serie de vistas, ¿no?, basadas al final en las capacidades de S4 HANA, también para desplegar analítica en tiempo real sobre los sistemas operacionales. Vamos a ver KPIs basados en cuadros de mandos Fiori, cuadros de mandos con diferentes datos que me dan visibilidad de la carga de trabajo que tengo dentro del almacén, y luego monitores, ¿no?, de la actividad y del estado de las preparaciones y de las cargas. Una de las herramientas que Extended Warehouse Management proporciona a los responsables de almacén son cuadros de mando con KPIs y con información analítica que me permiten identificar cuál es el estado de las cargas de actividades dentro del almacén. Esto es lo que estáis viendo aquí, es un ejemplo de cuadro de mando predefinido sobre Extended Warehouse Management, en el cual estoy obteniendo una analítica operacional sobre todo aquello que tengo que preparar y de lo cual yo soy responsable en un momento determinado. Aquí, como responsable de almacén o como usuario, voy a poder gestionar cuál es la información que es relevante para mí. Aquí vais viendo cómo puedo activar o desactivar los diferentes cuadritos que forman parte del informe, ¿vale? Y del mismo modo puedo también personalizar mis criterios de filtro, ¿no? Si quiero cambiar y filtrar actividades que se correspondan a una única zona de actividad, si quiero ver solamente aquellas tareas de almacén que están pendientes, si quiero filtrarme un rango de fechas con horas en concreto porque solamente me interesa ver lo que tengo en el turno de mañana o en el turno de tarde, pues voy a poder hacerlo de una manera ágil y sencilla
y voy a poder grabarlo como variantes de visualización a las cuales puedo acceder y puedo ejecutar directamente. ¿Vale? Bueno, aquí veis que una vez establecidos los filtros, bueno, grabo la variante y demás, pero veis cómo la información siempre se va actualizando de una manera muy ágil y en tiempo real. Y a partir de aquí, pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? de la información que estoy viendo. Por un lado tengo información de cuáles son las líneas de entrega que he completado respecto al total, ¿no? Para saber lo que tengo pendiente. Puedo clasificar las preparaciones también por cliente, que pertenece a cada uno de ellos, cuál tiene más volumen. Puedo verlos por fechas de salida de mercancía planificada, para saber cuándo tengo una mayor carga en los muelles. Puedo saber también las tareas de picking que tengo pendientes por esta fecha de salida de mercancía, para saber cuáles son más urgentes y cómo se va distribuyendo a lo largo del tiempo. Puedo cambiar cómo veo esa información. Puedo verlo también por tipo de tarea, ¿vale? Por tipo de tarea, si es un picking, si es un almacenamiento, si es una manipulación, etcétera. Por zonas de actividad, ¿vale? En qué zonas puedo tener más o menos carga de trabajo para redistribuir recursos. También puedo ver las tareas que están retrasadas, ¿vale? Y qué tareas, en este caso, qué actividades de almacén tengo abiertas por zonas de actividad, también por zonas de almacén. Desde cada una de estas aplicaciones o desde cada uno de estos gráficos puedo entrar al detalle e ir a ver cada una, en este caso, por ejemplo, cada una de estas actividades, ¿no? El total que tenía indicado, pues puedo ir, ver el detalle de cada una de ellas y tener el detalle, pues por ejemplo, de las ubicaciones, cuáles son los materiales, las cantidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde aquí incluso tomar acciones, ¿no? Y decir, oye, quiero confirmar masivamente un montón de actividades directamente desde aquí, desde el cockpit, ¿no? En lugar de hacerlo desde los terminales o desde un nivel de almacén. Otro ejemplo de aplicación que me da visibilidad, le da visibilidad al jefe de almacén, es el cockpit de expedición. Aquí lo que estoy viendo es una pantalla que me va dando información de los diferentes transportes que tengo planificados, con las entregas a las que pertenece cada transporte y los pedidos relacionados. Y lo que es interesante es que yo, para cada transporte, en el cual puedo tener varias entregas, tengo visibilidad, por un lado, de todos los estados relacionados con el transporte, si ha llegado, si está en la puerta, si se ha iniciado la carga, si se ha finalizado la carga. Y a su vez tengo información de todas las actividades para cada una de las entregas o cada uno de los pedidos que tengo metidos en el transporte. Si el picking se ha efectuado completamente o parcialmente. Si el embalaje del mismo modo se ha completado totalmente o parcialmente. Si está puesto a disposición, si se ha cargado o no. Información, o sea, hecho la salida de mercancía. Información de la puerta o el muelle de carga. Zonas de puesta a disposición. Cantidad de bultos preparados, pendientes de preparar, pendientes de embalar. Tareas de almacén abiertas, fechas esperadas de salidas de mercancía. Al final es un cockpit que me va dando visibilidad para que yo siempre sepa, ¿no? Imaginaros que soy el personal de almacén que está en la garita de salidas o de expediciones y pueda saber cuando llega un transporte o un transportista, pueda saber concretamente cuál es el estado de la preparación de todos los pedidos que van incluidos en ese transporte. Si pasamos al rol ahora de un operario de almacén, vemos cómo también se ha desarrollado una serie de aplicaciones basadas en tecnología Fiori, que son multidispositivo y que puedo desplegar en tabletas y en smartphones, que me van a facilitar lo que es el trabajo, ¿no? Con movilidad y la ejecución de tareas de almacén en movilidad, ¿no? Por un lado tenemos aplicaciones que me van a permitir gestionar las tareas de picking, confirmarlas y hacer todo el procesamiento, ¿vale? Tengo aplicaciones, como vamos a ver ahora en el ejemplo, para procesar devoluciones de cliente, ¿vale? Muy orientadas o muy orientada en este caso a flujos de e-commerce, de ser capaz de identificar una devolución, los diferentes materiales y dar una decisión de empleo, si vuelve al almacén, si lo voy a mandar a scrap, si lo devuelvo al proveedor, ¿vale? Y aplicaciones también que me facilitan todo lo que es la preparación de pedidos, ¿no? En este caso, Pick by Cart es una aplicación pensada para utilizar en un proceso de picking en el cual monto, por ejemplo, en un carrito diferentes cajas o contenedores en los cuales voy a ir metiendo la mercancía de cada uno de los clientes o de cada uno de los pedidos y de esta manera, haciendo un único recorrido por diferentes pasillos o zonas de almacén con este carrito, voy a poder ir haciendo una preparación multipedido, ¿vale? Si me voy
al detalle de esta aplicación, lo que veo es que voy a tener una estructura definida que lo que está haciendo básicamente es decirme, tengo un carro en el cual puedo meter contenedores o cajas en una estructura, en este caso, de 5x5. Cada una de las cajas se puede corresponder con un pedido de cliente diferente. Y lo que voy a hacer es, en un mismo recorrido por el almacén, voy a ir a la primera ubicación y de esta ubicación tengo que coger un producto en concreto y voy a tener que meter una unidad en esta caja para este cliente, 2 en esta y 3 en esta. Entonces, de esta manera, lo que consigo es mayor eficiencia a la hora de moverme por el almacén. Hago un único recorrido y soy capaz de preparar hasta, en este caso, 15 pedidos o 15 cajas diferentes. Otro de los ejemplos que veíamos antes es el procesamiento de devoluciones. Para hacer esta gestión de devolución, lo que tengo es una aplicación. Como veis, está muy orientada a la devolución, seguramente en tienda, un proceso de e-commerce, en el cual voy a identificar el código de barras o el QR del ticket de venta, en este caso, y voy a identificar que tengo varios ítems dentro, voy a identificar cada uno de ellos y para cada uno de ellos lo que voy a ver o lo que voy a hacer es identificar cuál es el problema por el cual me lo están devolviendo. Además de esto, voy a poder, o el sistema me va a determinar a qué ubicación lo tengo que meter, ¿vale? Dónde lo tengo que volver a almacenar, cuál es su estado, si sigue estando en buenas condiciones o si sin embargo tiene algo incorrecto, y a partir de aquí hacer el procesamiento ya de la devolución, ¿vale? Cuál es el motivo, etcétera, etcétera. Lo he hecho para un producto, ahora lo voy a hacer para otro, en el cual, en lugar de volver a almacenarlo, que es lo que he hecho en el primer caso, lo que voy a hacer es identifico el número de serie y demás, pero el proceso que voy a hacer ahora es mandarlo a scrap, ¿vale? No está correcto el producto, tiene algún tipo de problema y bien, podría devolverlo al proveedor o al estar defectuoso, puedo darlo de baja al inventario con una operación de scrap como hago aquí. ¿Vale? Y con esto quedaría procesada la devolución. Otros ejemplos son también aplicaciones que me facilitan todo lo que es el procesamiento de embalajes, desembalajes y demás, o el conteo de inventarios, el recuento de inventarios. Otro de los aspectos fundamentales de Extended Warehouse Management es la capacidad de conectar y trabajar de manera integrada con sistemas electromecánicos de almacenamiento, robots y almacenes automáticos. Esto se hace a través del Material Flow System, que me permite traducir toda la planificación y todas las actividades de almacén que he generado en Extended Warehouse Management a órdenes a través de telegramas o a través de web services a los sistemas electromecánicos de los almacenes automáticos. Entonces, bueno, aquí hay diferentes casos pues para diferentes tipologías de almacenes automáticos, conveyors, cintas, ASRS, silos, etcétera, a través de el MFS de WM es posible realizar toda esta gestión de movimientos internos de la electromecánica de los almacenes, ¿vale? Además de esto, es posible también conectar WM con sistemas de robotics, ¿vale? Y, por supuesto, también con dispositivos de usuario, ¿no? Que pueden llegar desde la radiofrecuencia a dispositivos de picking por voz, gafas de realidad aumentada y de esta manera, ¿no? Pues dar una solución que te permite trabajar en el almacén, ¿no? Pues con diferentes tecnologías. Aquí podemos ver el ejemplo de trabajo con gafas de realidad aumentada. En este caso las estamos utilizando integradas con WM para, como veis, te va indicando las etiquetas tanto de la cubeta como de las ubicaciones que tienes que leer. Esto es muy interesante porque puedo hacer una lectura de diferentes códigos de barra del producto de una sola vez y finalmente vuelvo a leer la cubeta y de esta manera pues hago un proceso de picking de manera ágil y manos libres y dirigido y facilitado con las instrucciones a través de las gafas, ¿vale? Otro ejemplo de automatización es el uso de robots. En este caso vemos robots que se van moviendo por los diferentes pasillos y áreas del almacén. Los pickers trabajarían dentro, ¿vale? Recogen la cubeta o la caja que tienen que rellenar, trabajan dentro de su zona y de su área y vuelven a cargar en el robot, que es lo que al final se va moviendo entre las diferentes áreas y acaba saliendo a las zonas pues, de embalado, de zonas de puesta a disposición y demás.
Aquí tenemos otro ejemplo de robotización, de un almacén robotizado con WM, donde vemos cómo a través de este tipo de robots y de dispositivos que se mueven solos por el almacén y son capaces de mover pues estas mesas, ¿no? donde se juntan diferentes cajas y contenedores y las mueven de una zona a otra a partir de las instrucciones que le llegan del sistema de gestión de almacén de WM. Por último, también me gustaría introduciros algunas soluciones complementarias de Extended Warehouse Management, como son SAP Yard Logistics, que funciona de manera integrada y sirve para coordinar todas las actividades de planificación y ejecución de tareas en la campa. Esto va desde la llegada de un camión o de un transporte para que pueda realizar el transportista el check-in, ¿vale? Toda la gestión de garita, reservas de espacio pues en básculas, en muelles, en zonas de descanso. Y luego, pues bueno, movimientos tanto de los camiones o de los transportes o de contenedores o palets dentro de las zonas que puedo tener en las campas fuera del almacén. Y por otro lado tenemos SAP Warehouse Insights, que esta es una solución novedosa y muy potente, ¿vale? Que se ha sacado recientemente y que sirve por un lado para hacer una gestión visual y gráfica de los layouts de almacén, teniendo visibilidad, por ejemplo, de aquellas ubicaciones o aquellas zonas que tienen mayor número de movimientos. Y me permite también establecer, por ejemplo, recorridos, ¿vale? Por dónde tiene que pasar un operario, un recurso, una carretilla cuando hace un movimiento de una zona a otra, de manera que puedo utilizar toda esta información de layout y de posibles recorridos para hacer simulaciones y optimizaciones de los recorridos dentro del almacén, ¿vale? Una de las cosas que me va a permitir Warehouse Insights es, a partir de estos layouts que he definido, pues ser capaz de definir o de calcular cuál es la distancia que estoy recorriendo con recursos, con carretillas, con personal que no está cargando nada y cómo podría optimizarlo a través de diferentes algoritmos. Esto es lo que estamos viendo aquí. Número de órdenes de almacén, en este caso los recursos que estoy considerando, cuál es el recorrido total que se hace con la carretilla vacía, por ejemplo, y a partir del algoritmo de optimización del que dispone Warehouse Insights, cuánto se podría ahorrar en términos de recorrido y en términos de eficiencia al final. A partir de aquí yo puedo ir sacando pues comparativas basadas en mi histórico de órdenes cerradas, en algunos casos, de cuánto podría haber optimizado, ¿vale? En cuanto a distancia, en cuanto a ratios, en cuanto a tiempos, ¿vale? Y a la vez puedo aplicar todas estas comparativas y estos algoritmos de optimización a mis órdenes reales. Es decir, tengo una serie de tareas de almacén planificadas en EWM y puedo conectarme a Warehouse Insights en este caso para que me haga una optimización de la secuencia en la cual debo ejecutar las órdenes para ser lo más eficiente posible y que los recorridos sean lo más óptimos dentro del almacén. Aparte de esto, también me da visibilidad y me da cuadros de mando que me va a permitir pues tener visibilidad de mis cargas de trabajo, de los recursos que estoy infrautilizando, de las distancias totales que estoy recorriendo en el almacén, etcétera, etcétera. Y ya para cerrar el bloque, simplemente pues hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, ¿no? De las diferentes capacidades funcionales en cuanto a procesos de Extended Warehouse Management, temas de usabilidad, ¿no? De cómo puedo trabajar con la herramienta siendo un responsable de almacén, un responsable de turno, siendo un operario, y las diferentes capacidades también de conectividad que puedo tener con almacenes automáticos o con dispositivos de trabajo, pues como herramientas de radiofrecuencia, gafas, picking por voz, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto pues con el objetivo al final de ser lo más eficiente posible en términos de tiempos, en términos de niveles de servicio y en términos de utilización del almacén. ¿Vale? Desde Itelligence, agradecer su atención por los servicios que nuestra empresa puede ofrecerles. Centraremos la presentación en nuestro expertise en la implantación de SAP Extended Warehouse Management. Soy Alfredo Sánchez, responsable comercial de Itelligence en España, y me complace presentar nuestra empresa. Itelligence pasó a pertenecer al grupo NTT en el año 2007. Concretamente a la división consultora NTT Data, la cual dispone de más de 12.000 consultores SAP.
Según el estudio de Gartner Group realizado en mayo de 2019 acerca de la capacidad mundial de consultoría SAP en S4HANA, este nos indica que el grupo NTT Data dispone de más de 5.800 consultores certificados en SAP S4, de los cuales más de 4.000 pertenecen a Intelligence. Este potencial y expertise en consultoría SAP viene dado por dedicarnos a ella de manera exclusiva desde 1989, año en el que Intelligence se fundó en Alemania. Dedicándonos únicamente a SAP, somos capaces de explotar al máximo sus posibilidades, ahorrando en numerosas ocasiones desarrollos innecesarios. En España estamos presentes desde 1994 y ocupamos a más de 80 consultores, de los cuales aproximadamente el 55% se dedican al ámbito logístico, habiendo encontrado cierta especialización en SAP Extended Warehouse Management. Centrándonos en SAP Extended Warehouse Management, a nivel Grupo Intelligence disponemos de más de 50 clientes y más de 85 consultores, habiendo satisfecho las necesidades de control y gestión eficiente de almacenes en diversos sectores, tales como gran consumo, alimentación, farmacia, retail, distribución, diversos subsectores de actividad en la industria de fabricación, tales como electrónica, aeronáutica, materiales para la construcción, etc. Aquí indicamos algunas de las empresas clientes de Extended Warehouse Management que, como verán, corresponden a distintos sectores de actividad. Nuestros consultores españoles empezaron a adquirir el conocimiento de SAP Extended Warehouse Management dando soporte a clientes de nuestros colegas franceses, concretamente en Danone Francia y Agropur en Canadá. Posteriormente, implantamos con éxito en Affinity y en Appli, casos que explicaremos en este webinar. Reseñar que Appli es un ejemplo de implantación de SAP Extended Warehouse Management con MFS, Material Flow System, que ha permitido conectar directamente con los PLCs, eliminando sistemas intermedios entre el ERP de SAP y el automatismo. Nuestro bagaje implantando SAP en almacenes viene de lejos. Con SAP Warehouse Management clásico o tradicional, pudimos dar satisfacción a multitud de empresas con multitud de casuísticas en el mercado español, como pueden observar aquí los casos de United Biscuits, Freixenet, Nutrexpa, Torres, La Zaragozana. Empresas de alimentación donde con la imposición del reglamento europeo que exigía la trazabilidad, tuvimos que implantar procedimientos automáticos a lo largo de la cadena de suministro, basados en la lectura de códigos de barra, capturas de datos en planta y procedimientos EDI, integrando información entre el fabricante a través de operadores logísticos hasta llegar a la gran distribución. Gracias a toda esta experiencia acumulada y a poder disfrutar actualmente de una herramienta como SAP Extended Warehouse Management, podemos satisfacer las más exigentes necesidades logísticas que una empresa pueda plantearnos. Esperamos que este webinar sea lo suficientemente didáctico y les anime a mejorar la gestión de sus almacenes. Muchas gracias por su atención. Bien, el primer caso de éxito en la instalación de Extended Warehouse Management que presentamos hoy es el de la compañía Appli. Es líder en España en la fabricación de etiquetas autoadhesivas y otros artículos de papelería y está presente en más de 80 países con 5 centros productivos, 2 de los cuales fueron los que sirvieron para la instalación de Extended, primero como template y después como rollout, en el centro de Barberà del Vallès, que está en Barcelona, y en Dormans, que está cerca de Reims, Francia. Su producto es normalmente pequeño, no tiene gestión de lotes y tiene muchísimo picking. El proceso de expedición es complicado, son unas 600 entregas diarias a una media de unos 15 posiciones por entrega. El scope del proyecto consistió en la instalación de 2 extendeds en 2 almacenes, uno en Barberà del Vallès, a 20 kilómetros de Barcelona, y el otro en Dormans, a 50 kilómetros de Reims, en Francia. El almacenaje consistía en racks convencionales de pallets, silo de pallets, en el caso de Barberà,
y ubicaciones fijas de picking, más o menos del mismo número en los dos almacenes. Y en ambos almacenes, en Barbara, existía ya una tecnología basada en Pick to Light, con 4 tecnologías diferentes, en convoyers para mover las cajas por las diferentes zonas de picking del almacén y escáneres que controlaban en todo momento dónde estaban esas cajas. El silo automático no estuvo dentro del ámbito del proyecto, así que se comunicaba vía interface las peticiones necesarias para poder traer pallets hacia la zona de picking. En el caso de Dormans se instaló parte de esa tecnología mucho más moderna y arrancó con el arranque del proyecto Extended. Consistía en Pick to Lights, en Put to Lights y en Convoyers Scanners. En este caso había una capa de software intermedio donde el proceso de comunicación con Extended fue mucho más fácil que en el caso de Barbara, donde las comunicaciones eran directas contra los PLCs. A nivel de expediciones, 3 tipos de tamaños de expediciones a nivel de caja de picking multimaterial, cajas completas del mismo material o bien pallets de cajas completas del mismo material. A nivel de personal de equipos bastante parecido, un almacén era 24x5 y el otro 16x5. Y el software de SGA de sustituir, en el caso de Barbara era el IP6, un software muy extendido en la parte farmacéutica, y en el caso de Dormans pues era un SAP WM. Los desafíos que nos encontramos en la instalación de los proyectos Extended en Appli fueron, en primer lugar, y sobre todo en el caso del almacén de Barbara, un SGA muy antiguo, sin posibilidad de mejoras. El software de hecho estaba congelado desde hacía años y cualquier cambio o requerimiento a nivel de procesos de la empresa o del negocio no era posible. Llegaba a dificultar el crecimiento de la empresa. Entonces se requería que el nuevo SGA tuviera flexibilidad para poder acometer cambios futuros. En segundo lugar, y uno de los más importantes desafíos, fue la interfase con los PLCs, con Pick to Lights, Convoyers y Scanners. Y es que la alta conectividad de los PLCs, algunos de ellos no tenían documentación de dicha conectividad, por lo que fue una tarea muy importante el investigar, analizar y desarrollar la capa de comunicación con los PLCs a partir de la información que se intercambiaba en el entorno productivo con el sistema SGA actual. ¿Vale? También nos encontramos que alguna de las tipologías de PLC tenían tecnologías diferentes, por lo cual para el mismo PLC se tenía que desarrollar diferentes capas de comunicación. En tercer lugar, mejorar la integración con SAP. La comunicación entre SAP y el SGA era mediante iDocs y en numerosas ocasiones los iDocs quedaban erróneos tanto en la parte de SAP como en la parte del SGA, por lo que muchas veces el sistema tenía stocks diferentes en ambos sistemas y esta era una de las razones por las cuales se apostó por Extended Warehouse Management. En cuarto lugar, la fiabilización de los procesos logísticos, poder tener trazabilidad interna de los movimientos de expedición dentro del almacén, reducir el número de errores en los envíos a cliente, reducir el tiempo de picking en el almacén para cumplir las fechas de entrega y finalmente tener una comunicación perfecta y exacta de los envíos hacia los transportistas. Y por último se necesitaba un sistema que pudiera tener capacidad para el gran volumen de movimientos de picking necesarios y su afectación en el rendimiento. Había muchas tareas de picking y de movimientos de cada caja y debería verificarse la viabilidad, el rendimiento y el tiempo de respuesta del sistema. Las necesidades funcionales a cubrir en ambos proyectos, en ambos almacenes, fue a nivel de procesos de entrada la paletización y el put away, la creación de las tareas hacia la ubicación final. En ambos casos había producción propia y fabricación repetitiva. También los traslados, recepción de traslados entre plantas y devoluciones de cliente. A nivel de operaciones internas, sobre todo reposiciones a ubicaciones fijas, la toma retroactiva en fabricación repetitiva,
la puesta a disposición de producción, la interfase con el silo automático de almacenaje de pallets y los movimientos de cajas de picking gestionado por los conveyors y scanners que iban dirigiendo en tiempo real, tomando decisiones hacia dónde tenía que ir cada caja, si le faltaba algún picking, si era necesario completar pickings en alguna estación, etcétera, etcétera. Y finalmente, en los procesos de salida, los más importantes, las oleadas de picking, la determinación de cajas de picking, esto es el proceso de cartonización, poder determinar cuántas cajas y de qué tamaño tienen que ser esas cajas para poder llenar el producto que requiere el cliente en su entrega. El picking confirmado mediante Pick to Light en ambos almacenes, las estaciones de picking donde se escanea la caja y se iluminan las ubicaciones de Pick to Light con las cantidades que deben rellenarse en esa caja. En el caso de Dormans habían los carros de picking con Put to Light, donde combinado con radiofrecuencia se hacía un picking primero por la cantidad agrupada y después un Put to Light hacia las ubicaciones con las cajas de cada entrega. El etiquetaje especial por cliente, de diversas tipologías de etiquetas, de envíos mediante web service, de impresión de formularios dentro del mismo Extended, etc. Otro proceso sería el Pick and Label, que es picking mediante Pick to Light de cajas enteras. Se tiran en el conveyor y una etiquetadora en la parte final del conveyor iba imprimiendo la etiqueta de cliente dependiendo del material leído por el escáner anterior. Se usó también las Transport Units que creaban en SAP el documento de transporte para la agrupación de entregas y la determinación de rack según la ruta. Un poco de historia de la implementación de los proyectos de Extended. Se instaló la versión 9.1 de Extended en un SAP SCM descentralizado. El kickoff se inició en septiembre de 2014 con la presentación del proyecto del equipo, 7 personas por parte de Intelligence. El Business Blueprint se demoró hasta 4 meses por la propia investigación de las comunicaciones y de los procesos que se necesitaban. Y la implementación del primer almacén, el template, se inicia en febrero de 2015. A nivel de desafíos, ya hemos comentado, pero fue una migración técnica, no de procesos. Casi en la totalidad de procesos se mantuvo la funcionalidad que tenían con el antiguo SGA, con lo cual tuvimos que adaptar bastante Extended a los procedimientos que se requerían en el almacén. Además, las comunicaciones con los PLCs debían ser perfectas, no podía haber ningún error de ningún tipo. Otro de los desafíos que nos encontramos fue convivir con una instalación que funcionaba 24/5, 24 horas, 5 días a la semana, con lo cual nos quedaba solo el margen de poder hacer pruebas con la instalación física los fines de semana. Otro desafío que nos encontramos por la parte de SAP fue la incompatibilidad de la toma retroactiva de los componentes y la fabricación repetitiva si los componentes estaban en Extended. Entonces tuvimos que variar un poco el proceso para poder acometer este requerimiento. Fueron necesarios, por supuesto, varios test de integración a nivel de toda la empresa para poder estar seguros de que podíamos arrancar Extended Warehouse Management. El Go Live o los Go Live fueron en febrero de 2016, casi un año y medio después de la presentación del proyecto, y el rollout en Francia fue 9 meses después. No hubo ningún problema en las comunicaciones, más de 200.000 telegramas diarios, unas 30.000 confirmaciones de picking en los 2 almacenes. Hubo muy buen feedback por parte de los usuarios y managers, y los usuarios tuvieron una rápida adaptación al sistema. A nivel de beneficios, pues posibilidad de ampliaciones en Extended, también con variación de más PLCs, de cambios en el proceso de los PLCs,
de poder poner más escáneres, más funcionalidad, tener una trazabilidad total de las comunicaciones por parte del usuario y herramientas de testeos con los PLCs. Esto era antes de Extended algo muy técnico que solo los informáticos de los propios softwares que controlaban los PLCs podían acometer, y esta información fue, gracias a Extended, lo pudieron tener los usuarios. Y finalmente la unificación de softwares y procesos en los almacenes. En ambos almacenes se pudo instalar el mismo procedimiento con parecidos hardwares y el mismo proceso en Extended. La optimización con Extended Warehouse Management en los proyectos de Appli. En primer lugar, la reducción de interfaces, la sustitución de IDOCs por QRFCs. La consecuencia es tener los stocks síncronos en ambos sistemas. La conexión con PLCs vía Material Flow System. Esto es la conexión directa a los PLCs mediante sockets y el software de SAP, el Plan Connectivity. Extended decide o toma decisiones en tiempo real en función del estado del almacén, por ejemplo. En tercer lugar, la cartonización. Estos son algoritmos dentro de Extended que realizan el cálculo del tamaño y el número de cajas de picking necesarias para poder realizar el picking de las entregas. En cuarto lugar, el uso de radiofrecuencia no está muy extendido en los procesos sobre todo del almacén de Bárbara, y se implantó las HBUS, los códigos de barras en todos los procesos. En quinto lugar, la fiabilidad en el picking. Se redujo a cero el número de errores antiguos que tenían los pick-to-lights y se amplió además funcionalidad de cara a que los usuarios pudieran tener más información. En sexto lugar, la trazabilidad de movimientos. Se desarrollaron monitores MFS para todos los PLCs para poder controlar el estatus, los movimientos de las cajas, los pickings, la situación de las áreas de picking, etc. Toda esta información se ponía a disposición del usuario para también tener una mejor visión y toma de requerimientos respecto a qué hacer con los recursos dentro del almacén. En séptimo lugar, la disminución de tareas dentro del almacén. Se simplificaron procesos, algunas tareas administrativas desaparecieron y sobre todo la unificación de los datos maestros. Y en último lugar, la monitorización, el monitor como herramienta de gestión del almacén. El segundo caso de éxito que presentamos hoy es el de Affinity Pet Care. Es compañía líder en España en la fabricación de productos de nutrición animal para perros y gatos, la quinta en Europa y la sexta en el mundo. Pertenece al grupo AgroLimen, con 7 plantas productoras y presente en más de 70 países. De media tiene unas 200 entregas diarias con 15 posiciones cada entrega de media. Su producto son sacos o bien cajas. Se entrega normalmente siempre en pallets de monoproducto y monolote. Tiene gestión de lotes y a nivel de estrategias es muy importante la fecha de caducidad. El scope del proyecto en Affinity fue la instalación de Extended en 2 almacenes, uno en Santa Margarida de els Monjos, cerca de Barcelona, y el otro en Castelgomberto, a 100 kilómetros de Venecia. El espacio en el caso de los Monjos era para 15.000 pallets, en el caso de Castelgomberto unos 11.000 pallets. En racks convencionales y apilamiento masivo en el suelo, con unas expediciones de pallets completos y picking, en el caso de Monjos un tanto por ciento importante y en el caso de Castelgomberto no tanto, más de pallets completos. Con un alto número de estrategias de almacenaje dependiendo del producto, del tamaño del pallet, etcétera, etcétera. Personal y equipo más o menos triplicado en el caso de Monjos y una jornada semanal de 24 horas por 7 días semanales y 24 por 5 en el caso de Italia. Las expectativas de los proyectos Extended en Affinity, al igual que en Appli, se disponía de 2 SGAs antiguos sin posibilidad de mejoras, con muy poca reacción a posibles cambios de negocio y conllevando a ello la dificultad de la empresa a crecer respecto a esos cambios de negocio. Se requería al nuevo SGA Extended flexibilidad y con Extended se abría la posibilidad de que el propio IT de Affinity pudiera realizar cambios o mantenimientos sobre
sobre el software. Otro desafío era de reducir a cero el número de errores entre la interfase con el SAP ERP. Con los SGAs antiguos habían diferencias de stock y había muchos IDOCs diarios. Muchos de ellos daban problemas y requería la atención y resolución por parte de IT durante incluso vacaciones o fines de semana. Con Extended Warehouse Management la interfase pasa a ser estándar y se ha reducido muchísimo el número de errores entre la interfase de los dos sistemas. El 24x7 es un gran desafío por el posible soporte necesario que se le tuviera que dar a los usuarios, ya que los camiones o los problemas no pueden esperar en almacén, y para ellos se tuvo que dotar de conocimiento tanto a los jefes de equipo, los jefes de almacén, para poder resolver ese tipo de problemas sin necesidad de ayuda externa e incluso dotarles de conocimiento a nivel de posibles caminos alternativos para poder realizar las tareas del almacén. Un punto importante fue además la intención de mejorar los procesos con SAP Extended. Estaban abiertos a que los cambios pudieran o el software pudiera aportar nuevos procesos en la gestión del almacén y el uso de Extended estándar para realizar dichas tareas. Y por último, se requería del SGA un software sólido con cobertura internacional. Extended fue el elegido, pero se requería un alto nivel de conocimiento por parte de los consultores y que pudieran transferir ese conocimiento a los jefes de almacén. Sobre las necesidades funcionales, en ambos almacenes hablaríamos de procesos de entrada como la paletización y el put away con todas las estrategias, la producción propia mediante fabricación discreta con una entrada de gran volumen de pallets, la multipropiedad del stock perteneciente a diversos centros, el traslado entre plantas y las devoluciones. A nivel de operaciones internas, las reposiciones muy inmediatas a ubicaciones fijas, la puesta a disposición de producción de algunas de las materias primas, el almacenaje de pallets en racks, el slotting, que sería el cálculo de la mejor situación del stock del almacén para los productos, el interleaving, debido al alto número de movimientos de pallets con carretillas, a nivel de radiofrecuencia el trabajo por colas y las excepciones y cálculos de labor management para sus KPIs, tanto de tareas indirectas como de tareas propias del trabajo en radiofrecuencia. Y a nivel de proceso de salida, el uso de oleadas de picking, el picking confirmado mediante radiofrecuencia para pallets enteros y cajas, el uso de dispatchings y muelles y las cargas de camión. Una breve pincelada sobre la implementación sería la instalación de la versión 9.5 de Extended en un SAP NetWeaver descentralizado. El kickoff fue en febrero del 2018, la presentación del proyecto y del equipo, 4 personas por parte de Intelligence. El Business Blueprint solo de un mes. Tuvimos un documento inicial de requerimientos muy detallado y muy amplio. Y la implementación del primer almacén, que fue el template, el de Italia, empieza en marzo del 2018. A nivel de desafíos, el tratar de encajar el Extended estándar en todos los procesos y proponer dichos procesos estándares como una base para el cambio de sus procesos actuales. La integridad y consistencia en las interfaces hacia SAP y otros sistemas como el MES, software de labeling, etc. Y otro desafío fue la preocupación por parte del cliente en el número de entregas a generar en el SAP, sobre todo entrantes, y los más de 2.000 pallets diarios de producción. El Go Live, después de 14 meses de proyecto, para el template y rollout. El primer Go Live fue en noviembre del 2018 y el siguiente fue en mayo del 2019. Muy buen feedback por parte de los usuarios y managers
y aprendizaje muy rápido del sistema. Sobre todo por parte de los operarios, ya que las transacciones estándar de radiofrecuencia fueron muy rápidas de asimilar. Y los beneficios, la sencillez en la mayoría de los procesos que montamos, la ampliación continua de funcionalidad, o sea, a día de hoy seguimos ampliando funcionalidad y adaptando procesos a cambios en el negocio, la robustez de la comunicación con el ERP, el departamento de IT ya no tiene que estar tan encima de la interfaz entre los dos sistemas. Se redujo las tareas administrativas en el almacén, hay ciertas tareas que se hacían anteriormente que ya no eran necesarias en Extended. Y por último, el cálculo online de los KPIs. Dicha información podía ser procesada y calculada en el momento en que se requería por parte de los gestores del almacén. Las optimizaciones más importantes con Extended en los procesos de Affinity Pet Care fueron el routing interno. Esto es el split automático de tareas, ya sea por causas de layout o de proceso. Por ejemplo, un cambio de recurso de carretillas, de retráctil a frontal, debido al layout del almacén en una zona de intercambio de pallets. Uno de los procesos con más optimización han sido los que llamamos el Direct Upon Delivery. Y estos son los traslados entre centros. Imaginemos que tenemos 300 pallets en el suelo, en una ubicación masiva. Todos esos pallets deben ser trasladados a otro centro. Da igual el orden. Y el operario, mediante radiofrecuencia, va leyendo los pallets, los va cargando en el camión, y cuando el camión está totalmente cargado, da la orden a Extended para que genere una entrega, haga el picking de esos pallets con la salida de mercancías, y eso provoca en el ERP la creación de un pedido de traslado de forma automática y estándar, y la entrega y la salida de mercancías. De esta forma, en una ubicación masiva con varios productos y varios lotes, no es necesario el trabajo administrativo de planificar los traslados. El siguiente proceso sería el de slotting y rearrangement. Esto es la optimización y el cálculo de la mejor ubicación para cada stock del almacén. Tanto el cálculo como la ejecución de dichas tareas. El interleaving es una utilidad dentro de la radiofrecuencia que consiste en combinar tareas de entrada, salida e internas en aras a tener una secuenciación mucho más óptima para reducir los tiempos en que las carretillas van vacías sin ningún pallet cargado en dicha carretilla. En quinto lugar, a través del proceso de waves y prioridad de clientes, hemos conseguido poder tener reserva de stock cuando hay roturas de stock, poder reservar el stock a los mejores clientes, a los que tienen más prioridad. Relacionado con el mismo tema, la determinación de lotes a partir de una fecha de caducidad, pero siguiendo las reglas de determinados clientes, por ejemplo, un mínimo de caducidad o un mínimo de meses en que debe ser válida la fecha de caducidad. A nivel de procesos de radiofrecuencia avanzados, tenemos muchas excepciones. Esto es la posibilidad por parte del operario de poder reflejar situaciones comunes en los almacenes, como ubicaciones inaccesibles o incidencias en el picking, poder reportar sacos rotos o provocar reposiciones dentro del picking. Las transacciones cluster vienen a ser, mediante una única transacción de radiofrecuencia, poder cargar varios pallets que van hacia la misma ubicación y poder confirmar las tareas de esos pallets en una única transacción. Y alto trabajo también de colas guiados por el sistema, para que el operario únicamente vaya viendo una secuencia de tareas a confirmar y no tenga que decidir el operario qué pallets o qué tareas tiene que acometer. Y por último, el uso del monitor y del cockpit de warehouse, donde tienen información en tiempo real, y además el monitor como gestor, como gran herramienta de gestor del almacén. Como conclusiones, podemos asegurar que Extended cubrió el 100% de la funcionalidad requerida en ambos clientes y que hubo una muy alta satisfacción por parte del departamento de logística y también de IT.
una integración robusta con SAP ERP y estándar, y la necesidad también de tener equipos de proyecto muy especializados y expertos, tanto a nivel de consultores como a nivel de programadores como a nivel de gestores del almacén.